sabéis que es nuestro grito de guerra de cada tarde, como lo era de Miguel Ríos. Buenas tardes, bienvenidos. Y bienvenidos a esta cita del programa de encuentros con el quinto centenario, que cierra la programación del mes de septiembre de este ciclo de encuentros con el quinto centenario. Bien digo, porque este jueves habrá una mesa redonda del programa Pensar 1519 en el Palacio Ducal de Medina Sidonia a las 8. Este jueves, mesa redonda a las 8 de la tarde del programa Pensar 1519 en la Galería del Ibadote, al fresquito, al lado del jardín. Llevaros el aután pa' por si, pero esperemos que no haga falta. Pero no pasaremos calor porque será en la galería como la primera que tuvimos. Sabéis, la mesa redonda anterior fue en el patio de columnas del Palacio Orleans, del Ayuntamiento, y la primera, el día 12, fue en el Palacio Ducal de Medina Sidonia. Y el ciclo de encuentros con el quinto centenario volverá de nuevo el mes que viene. Sabéis que es una actividad que programan conjuntamente nuestra Asociación de Amigos del Libro en las Bibliotecas y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, que con una frecuencia de una conferencia al mes viene intentando poner un granito de arena en la divulgación y en la difusión de la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Que en este mes de septiembre hemos desarrollado 4 conferencias que han estado a cargo de el profesor Francisco Sánchez Montes, de la Universidad de Granada, de la también profesora María del Carmen Rodríguez Duarte, paisana, insignia de oro de la ciudad, doctora en Historia, de nuestro amigo, consocio y compañero y gran divulgador histórico Rafael Montaño. Y hoy nos acompaña María del Carmen Maestre Mejía, historiadora y sanluqueña. Yo tengo la suerte, una doble suerte. Primero, de ser amigo de Carmen de hace ya unos añitos, y luego de haber trabajado con ella, de que hayamos podido trabajar juntos en la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Y me corrijo, no de haber trabajado juntos, sino de que lo sigamos haciendo, porque hoy lo que va a traer ella aquí es el fruto de una de sus líneas de trabajo en la conmemoración del quinto centenario, una línea de trabajo de la que es en realidad coautora, junto con Antonio Márquez, que está sentado en la sala, que es trabajador del ayuntamiento, jardinero en los jardines del Palacio de Orleans, del Palacio Municipal, junto con el resto de sus compañeros. Lo personalizo en Antonio porque es con quien más trato y a quien más se ha vinculado con esta conmemoración del quinto centenario y con el desarrollo de trabajo histórico. Mira, hola, fíjate tú. No me había dado cuenta, perdona, Rafa. Y quiero personalizar en Antonio porque sin él, sin los trabajadores del ayuntamiento, los jardineros y especialmente sin Antonio, no sería posible que se pudiera disfrutar del jardín del Palacio Orleans en la situación en la que está, que verdaderamente da gusto verlo. Está abierto en horario de mañana, con libre acceso. Se puede acceder tanto por el palacio, por el propio palacio, como por la cancela de la trasera, de la calle Almonte, y es una visita deliciosa que desde aquí animo a todos a que la hagan. Y entonces, si no se fían de mis palabras y hacen bien en no fiarse de lo que se les diga, podrán fiarse de sus propios ojos. Este trabajo que he presentado hoy, Mari Carmen, es fruto del esfuerzo conjunto de Antonio Márquez, que sé que lo está pasando regular porque lo estoy mencionando y es un hombre muy discreto y no le gusta, y de Carmen, que han estado trabajando durante mucho tiempo, más de un año ya, en el estudio del jardín del Palacio Orleans. Y se dirá, ¿qué tiene que ver el jardín del Palacio Orleans, que es un jardín romántico del siglo XIX, con la circunnavegación? Yo no lo voy a decir, lo va a decir ella, que es quien lo ha trabajado, lo conoce y lo controla. Simplemente diré que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ha hecho una catalogación que sacaremos a la luz a no mucho tardar, de una catalogación tanto botánica como histórica del jardín, dando como resultado, pues eso, valga la redundancia, unos resultados espectaculares. El infante duque don Antonio de Orleans, el duque de Montpensier, recreó en el jardín del Palacio Orleans la geografía de la circunnavegación, la geografía botánica de la circunnavegación y la geografía botánica del antiguo, del viejo imperio español. Cuando el infante se paseaba por el jardín y era un gran amante de la botánica y un buen conocedor de la botánica y un gran amante de las plantas, él podía perfectamente ir recreando, como infante de España que era, como Borbón que era de la rama de Orleans y orgulloso del pasado de su linaje, podía recrearse en esa geografía botánica de la época de los descubrimientos, de la época de las grandes navegaciones, en el jardín de su casa.
un jardín espectacular de una casa no menos espectacular. María del Carmen Maestre Mejías, como digo, ha trabajado en la conmemoración del 5º centenario de la Vuelta al Mundo, ha sido parte de la oficina del 5º centenario de la Vuelta al Mundo y ha desarrollado distintas líneas de acción y de trabajo en el seno de esa oficina de la Vuelta al Mundo. Ha impartido conferencias, ha sido una de las artífices del programa de embajadores del 5º centenario, ahora participa en el programa de encuentros con el 5º centenario y también ha participado en los congresos de la Vuelta al Mundo, que sabéis que hemos desarrollado 2 congresos internacionales sobre la primera Vuelta al Mundo. Ha publicado distintos artículos en la revista de Santa Teresa, en la revista Gárgoris, tanto del punto de vista divulgativo como en las actas de los congresos de la Vuelta al Mundo desde el punto de vista histórico, científico y académico, y hoy nos va a traer, y no me entretengo más porque te quito ya demasiado tiempo, nos va a traer una primicia de lo que es un trabajo en curso y que si somos lo bastante cabezones, en algo de tiempo podremos verlo publicado Deo Volente. Muchísimas gracias, Carmen, por estar aquí hoy con nosotros y ya sabes, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Bienvenidos sean, bien hallada me encuentro. Muchísimas gracias también a los de los helechos por prestarnos sus instalaciones, a la Fundación, al Ayuntamiento por esta iniciativa, a Costa Noroeste por ayudarnos a una mayor divulgación y por supuesto a Manuel por esta maravillosa presentación que a mí me pones un poquito entre la espada y la pared porque ahora ve que digo yo. Bueno, pues la conferencia de hoy se titula de la siguiente forma: El jardín de la Vuelta al Mundo, un laberinto de la flora universal. ¿Se escucha bien al fondo? El micro de la tele. Como decía, el jardín de la Vuelta al Mundo, un laberinto de la flora universal en el Palacio de Orleans de Sanlúcar de Barrameda. Y como bien decía Manuel, nos preguntaremos todos qué relación existe entre dos elementos, dos hechos distantes en el tiempo, hablamos de 3 siglos, en este caso de la construcción de un jardín de palacio que tuvo lugar entre los años 1850 a 1860 y un evento que hoy en día estamos celebrando en nuestra ciudad con su 5º centenario. Fue la mayor gesta marítima de la historia de la humanidad. Hablamos obviamente de la primera Vuelta al Mundo, realizada por Magallanes Elcano entre 1519 a 1522 y que tuvo inicio y culminación en Sanlúcar de Barrameda. Pues bien, vamos a dar respuesta a esta cuestión a lo largo de toda la conferencia, así como señalar de forma ligera los personajes del ayer y hoy relacionados íntimamente con estos dos hechos que van realmente unidos de la mano. Personajes como por ejemplo Pigafetta, que va a ser el cronista del viaje de la Armada a la Especiería, quien no solamente va a recoger aquellas hazañas, avatares, el viaje en sí, sino que también va a recoger aquellas especies vegetales extrañas, desconocidas para el europeo, para el hombre de aquel tiempo. También vamos a realizar un pequeño estudio o análisis sobre el estilo, el diseño del jardín de palacio, un estilo a la inglesa, paisajista a la inglesa. Bueno, perdón, que en medio de Pigafetta me pasó al estilo. Quería hablar también de Pigafetta, de Magallanes, del Cano, de Carlos I, nos encontramos en el Imperio, por supuesto también de André Lecolin, quien va a ser el diseñador de este jardín de palacio, va a ser realmente un desconocido, Antoine de la Tour, que es el preceptor de los duques de Orleans, por supuesto los duques de Orleans, y como he dicho, personajes del ayer y hoy, y de hoy me refiero a don Antonio Márquez, que está allá al fondo. Él lleva a sus espaldas ya 26 años de trabajo en el jardín, pero no solamente de trabajo, de estudio, de esfuerzo, y sin él esta conferencia no podría llevarse a cabo. Como quería decir, aparte de los personajes, vamos a estudiar el estilo del jardín, así como también el conocer por qué los duques van a elegir Sanlúcar de Barrameda para localizar, para ubicar, mejor dicho, su residencia de verano, y por supuesto el porqué de en lo alto de la barranca. Y vamos a finalizar la conferencia con la distribución del jardín actual, que se asemeja muchísimo a la original, y en ella vamos a estudiar de forma sintética las especies que están relacionadas íntimamente con la crónica de Pigafetta, con la primera Vuelta al Mundo, aunque también atenderemos a otras que van a ser resultado
de esta expedición, de esta armada de la especería, y por supuesto las que son de nuestra tierra, europea o bien de la cuenca mediterránea. Bien, pues bueno, digo que va a ser un estudio sintético porque estamos ante un jardín de 15.000 metros cuadrados que contiene más de 200 especies vegetales diferentes, traídas de todos los rincones del mundo. Y voy a empezar la conferencia ya, porque yo me alargo, con unas palabras de Antoine de Latour, que como les decía era el preceptor, el profesor desde la infancia del infante duque, que reflejó en su obra La Bahía de Cádiz nuevos estudios sobre España y que publicó en 1858 la siguiente imagen del jardín. Y dice lo siguiente: se encontró un buen día con un palacio maravilloso, rodeado de pintorescos jardines, donde los árboles habían brotado tan rápidamente como las murallas, rodeado de magníficas palmeras, hermosos cipreses y verdes araucarias, todo mezclado con atrevidas terrazas, puentes colgantes, torres y kioscos árabes, murallas almenadas, ruinas y arcadas góticas, que la hiedra ha revestido rápidamente con la poesía del tiempo. La verdad que es una visión, una imagen vista a través de los ojos de un hombre del siglo XIX, preciosa, sobre el jardín del palacio, porque el jardín de palacio es un extraordinario laberinto vegetal de especies universales, surcado por senderos, por glorietas que se decoran con fuentes llenas de gracia, así como otros elementos variopintos, y unos miradores que esconden y atrapan los ojos de sus visitantes al contemplar cómo desde lo alto de la barranca se despliega la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, en nuestro caso la Ribera, el barrio bajo, cómo el Guadalquivir se abre paso al Océano Atlántico y por supuesto el espacio natural de Doñana enmarca en un escenario majestuoso la puesta de sol. Pues bien, vamos a encontrar en nuestro jardín especies tan singulares como el laurel de Indias, que es nativo de las islas de las Molucas, la churicia espiciosa, el ombú, especies que van a ser dadas a conocer por el viaje de la Armada a la Especería, por esta gran aventura, porque a la Armada a la Especería no solamente supuso este viaje la demostración científica es decir, la vuelta al mundo no solamente significó la demostración científica de la esfericidad de la Tierra, sino que también supuso una vuelta en lo relativo a las mentalidades. Y me refiero, por ejemplo, el otro día cuando estuvimos en la mesa redonda de los en el Palacio de Medina Sidonia, uno de sus ponentes, don Antonio López Sánchez, geógrafo de la Universidad Sánchez López, geógrafo de la Universidad de Cádiz, nos estuvo exponiendo que han habido a lo largo de la historia de la humanidad 3 grandes revoluciones, exactamente, desde el punto de vista de la mentalidad del ser humano. La primera de ellas es esta, que le está diciendo, con la vuelta al mundo, le está diciendo al ser humano: tu territorio en el que tú vives no es plano, es un planeta, y este gira alrededor del Sol, no como tú pensabas, al contrario. La segunda es la darwinista, por la cual le dice de forma sintética, lo explico, que no eres un ser divino, sino que eres un hombre, eres la evolución de un animal. Y la tercera es la freudiana, que ya termina de rematarlo, diciéndole, no solamente no eres un ser divino, no solamente eres el centro del universo, no eres un ser divino, sino que encima tu personalidad no se rige realmente por tu consciente al 100%, sino por tu inconsciente. Y toda esta vuelta de mentalidades se va a iniciar con la primera vuelta al mundo. Por eso yo reivindico este hecho tan memorable, porque supuso el despertar del ser humano, porque a partir de este momento la mente del hombre se abre, se expande y se extiende a medida que va caminando, a medida que va descubriendo tierras desconocidas, a medida que va surcando aguas inexploradas, así como haya gentes y costumbres diferentes, y una flora y una fauna ajena a los ojos europeos. Y es en el jardín, en nuestro jardín, donde vamos a encontrar un ejemplo de esta extraordinaria vegetación exótica traída desde todas las partes del mundo. Vamos a proseguir. Aquí les presento a don Antonio de Pigafetta, de Vicenza, italiano, geógrafo, cronista. Como bien les comentaba, va a ser quien va a recoger en su obra no solamente las hazañas, sino también aquellas especies que vamos a estudiar a lo largo del jardín, de las cuales podemos disfrutar hoy en día.
Aquí les presento a Fernando de Magallanes, quien inició la primera vuelta al mundo, portugués, Juan Sebastián Elcano, de Guetaria, Guipúzcoa, él la finalizó, y por supuesto a Carlos I de España, quien impulsó la primera vuelta al mundo. Proseguimos y aquí les presento un mapa muy clarificador. No se marca aquí el puntero, ¿no? No sé, si no yo... Ah, vale. Dale, el anterior. No te preocupes. Aquí tienes el... Vale, ok. Pues muy clarificador, como les decía, por medio de una serie de líneas discontinuas y flechas vemos el viaje de la Armada a la especiería y sus escalas más importantes. Y por ejemplo en Tenerife van a ser testigos del drago y de especies ya hoy desaparecidas como por ejemplo el garoé, pero que gracias a Pigafetta ha quedado en la historia. El garoé, según Pigafetta, él lo describe primero como un árbol sagrado en la isla, ya que con sus hojas alargadas y cóncavas era capaz de destilar y de captar las aguas de las nieblas, algo realmente importante en una isla que conocemos por su clima casi desértico, sus temperaturas altas y por supuesto su escasez de agua. Si seguimos con nuestro derrotero, vamos a encontrarnos aquí en Río de Janeiro a la choricia auspiciosa o palo borracho. Posteriormente lo vamos a estudiar, no se preocupen. Y únicamente les estoy indicando las principales. Y posteriormente en el estrecho de Magallanes a el ombú, que es una extraordinaria escultura natural. Y tan singular es también de lo que van a ser testigos en las islas de las Molucas, que van a encontrar allí al laurel de Indias. Y vamos a seguir. Esta es una imagen idílica de la Sanlúcar del siglo XVI, digo idílica porque aquí en la ribera Santo Domingo sí se encuentra ya edificado, pero San Francisco se encontraría en sus cimientos. Habría que esperar un siglo aproximadamente para verlo ya en pie. Aquí en el margen inferior vemos cómo se encuentra el recinto amurallado, en una de sus esquinas el castillo, y en la costa ya uno de los puertos de Bonanza. La botánica, y voy a seguir con la vuelta en lo relativo a las mentalidades. La expedición de la Armada a la especiería y sus consecuencias supusieron la proliferación de estudios científicos más exhaustivos de la flora en los siglos siguientes. Esto supuso una verdadera revolución concerniente a la botánica, y me explico. La botánica a partir del siglo XVI va a ser considerada por este hecho como una disciplina científica, con sus experimentos, su terminología propia, su teoría, etcétera. Pero no solamente eso, esto va a provocar en sí también el incremento de especialistas, de botánicos y de expediciones cuya finalidad era realmente únicamente estudiar las nuevas especies que habían descubierto en este nuevo mundo. Hoy en día también vivimos una revolución en la botánica muy relacionada con la genética, pues cuando hay especies vegetales que anteriormente se consideraban por su morfología, por sus características, sus propiedades, que pertenecían a una familia, y hoy, gracias a la genética, se descubre que pertenecen a otra o a una nueva. Ha cambiado totalmente. Les seguimos con los protagonistas, y aquí tenemos a los duques de Montpensier, don Antonio María de Orleans y María Luisa Fernanda de Borbón, hermana menor de la reina Isabel II. Ellos van a conocer Sanlúcar de Barrameda en 1848. En un viaje que realizan por la bahía, por Cádiz, para conocer sus puertos y pueblos, y se van a enamorar de Sanlúcar de Barrameda. Y aquí les expongo otras palabras también de Antoine de la Tour, que define de la siguiente manera a nuestra ciudad, y dice lo siguiente: cuando el barco que va de Sevilla a Cádiz pasa del Guadalquivir al océano, apenas si roza la uniforme playa de Sanlúcar. Lástima, pues la villa asentada a la costa parece invitar al viajero que se sienta atraído por los claros y alegres sonidos de los conventos y de las iglesias. Pero si pasa de largo, promete al menos detenerse a su regreso. La población de Sanlúcar, compuesta de viñadores y pescadores, es amable, hospitalaria, aprecia al forastero y cada año lo espera con impaciencia, que no es solo interesada. Con el bienestar, el extranjero aporta también movimiento y vida.
Es decir, ellos se van a enamorar de Sanlúcar por sus calles blancas, por su gente, por el clima, porque como bien sabemos todos existe un microclima en Sanlúcar, consecuencia de la brisa marina, del Guadalquivir, del espacio natural de Doñana. Es un microclima muy benévolo, también de la riqueza de su tierra, la riqueza del mar, así como encontrar en Sanlúcar de Barrameda una comunicación directa, fluvial con Sevilla, pues en Sevilla se encontraba su residencia habitual, San Telmo, el Palacio de San Telmo, y su jardín es el Parque de María Luisa Fernanda. Y además, encima, van a encontrar en Sanlúcar un lugar propicio para la huida, si fuera en caso necesario, hacia Gibraltar o Portugal. Y digo en caso necesario porque nos encontramos en los tiempos un poco convulsos del reinado de Isabel II, que se va a balancear entre el conservadurismo, moderantismo, liberalismo, y que finalmente, después de una serie de hechos, va a desencadenar en la Primera República Española. Bien, con ello ya respondemos a la pregunta de por qué Sanlúcar de Barrameda. Aquí les presento una imagen, disculpen ustedes si miro de vez en cuando el reloj, pero pretendo controlar los tiempos. Les presento una imagen de Sanlúcar, una vista de 1567 de Antonio de las Viñas, dibujante flamenco, que recorrió España por encargo de Felipe II para que dibujase los pueblos y puertos más importantes de su reino, y entre ellos se encuentra Sanlúcar de Barrameda. Aquí les presento ya la imagen completa y quiero que atiendan porque nuestra ciudad se caracteriza en su fisionomía por una barranca natural que quiebra la ciudad en dos partes perfectamente delimitadas y que desde la cual se domina todo el territorio. Bien, pues aquí pueden ustedes observar que se encuentra el Castillo de Santiago, aquí se encuentra la parroquia de la O y aquí el Palacio de Medina Sidonia. Pues bien, ellos van a decidir, bueno, estas son imágenes de hoy en día, ellos deciden ubicarse en la misma línea de la representación del poder militar, Castillo de Santiago, la representación del poder eclesiástico, la parroquia de la O, y por supuesto el símbolo o representación del poder gubernamental, principalmente de los siglos XVI y XVII, de manos del Palacio de Medina Sidonia. Entonces ellos deciden construir su casa de verano, su residencia de verano, en nuestra ciudad y en la barranca. Aquí les presento unas imágenes actuales del palacio, no nos vamos a detener en ello porque no es el tema de hoy, pero quería enseñárselo porque es una verdadera maravilla. Y ellos definitivamente deciden construir su vivienda en lo alto de la barranca porque de este modo señalan su condición de noble ante todo aquel que visitara la ciudad. Seguimos un poquito más adelante y ya empezamos con la estructura del jardín. Bueno, sí, el jardín junto al palacio fue construido entre los años 1850 y 1860, más concretamente terminó en 1855. La construcción del jardín y del palacio, para la construcción, mejor dicho, el infante duque se sirvió de la estructura de varios edificios y propiedades que ya existían entre la Cuesta Belén, la calle Caballeros, la calle Almonte y la calle Baños. Entre ellos destacamos la antigua casa de la familia Páez de Cadena, que eran antiguos cargadores de Indias, el seminario conciliar de San Francisco, la casa hospicio de Madre Ignacia, casa y bodegas de Francisco de Paula Rodríguez, casa de los Merinos, huerta y claustro del antiguo convento de la Merced y la casa de los Noiros. Y aquí les voy a presentar una hipótesis de doña Mercedes Linares y don Antonio Tejedor, expuesta en su obra Los palacios de los duques de Montpensier, arquitectura y metamorfosis urbana en Villamanrique, Sanlúcar de Barrameda y Castilleja de la Cuesta, en la que se nos expone el estado previo del área urbana en 1851. No sé si se aprecia bien, pero vamos a delimitar el área. Esta es la Cuesta Belén, ¿vale? Aquí tenemos la calle Caballeros, esta es la calle Almonte y aquí arriba se encuentra la calle Baños. Van a encontrar, por ejemplo, esta es la casa Merino, la casa de los Nueros, aquí se encuentra la iglesia de la Merced, su huerto, bodegas también, estas son las bodegas también de Francisco de Paula, y quiero que se queden con este área, ¿vale?
Este área no va a ser adquirido, esta zona va a ser adquirida por los duques, pero no se va a integrar de forma directa ni en el jardín ni en el palacio, sino que va a estar vinculada muy íntimamente, pero vayamos poquito a poco, paso a paso. Esta es otra hipótesis de los mismos autores citados anteriormente, es el estado reformado del área urbana ya en 1867. Como podemos ver, se asemeja mucho a lo que hoy podemos encontrar en el palacio y en el jardín. Aquí entraríamos, esta es la entrada, ¿de acuerdo? Encontraríamos la zona noble, la entrada a la cabecera del jardín, este es el palacio, la iglesia de la Merced, este es el resto del jardín y aquí se encontrarían las caballerizas. Como bien les decía, quería que me tuvieran en cuenta esta zona, y es porque cuando ustedes visiten el jardín de palacio, a esta altura aproximadamente se encuentra uno de los miradores principales. Con mucho cuidadito quiero que miren hacia abajo, no hacia la calle Almonte, sino hacia abajo del jardín, y van a encontrar unas escaleras que van en dirección al muro y que por tanto no tiene sentido alguno. Pero si ustedes alzan su vista a esta zona, van a encontrar otras escaleras que van en dirección al jardín, pero también terminan en muro. Y es que antiguamente existía un puente colgante entre ambas zonas que permitiera a las personas que vivían aquí realizar su trabajo de forma más rápida en el jardín y en el palacio. Personas como por ejemplo Antoine de la Tour, cuya casa se encontraba aquí. André Lecolan, el gran desconocido. Este es un extracto de la revista Goya, número 358, publicado por don Manuel Rodríguez Díaz y doña María Dolores Rodríguez Dobla, en el cual se nos dice: André Lecolan fue el artífice del diseño y cuidado de todo o relativo de los jardines de la familia y en sus distintas residencias andaluzas, entre ellas Sanlúcar de Barrameda. Lecolan supervisaba junto a los secretarios de Antonio de Orleans el estado de cualquier finca que pudiera ser adquirida. Distinguido como jefe o mayor, elaboraba planos de tipo topográfico, emitía informes previos y posteriores a la compra de cualquier nueva propiedad agrícola, etc. Realmente de Lecolan se conoce bien poco, hay muy poco publicado de él. Él nació en 1818 en Francia, más concretamente en la Baja Normandía. Estudió en una de las escuelas de París agricultura y jardinería, y trabajó para los Montpensier hasta su jubilación, que fue cuando volvió a Francia. André Lecolan se va a educar en la tradición jardinera francesa. La tradición jardinera francesa se caracteriza por ser extraordinariamente organizada. Si tenemos en la mente, por ejemplo, Versalles, sus jardines, extraordinariamente organizada y racionalizada. ¿Qué es lo que ocurre? Que André Lecolan en el jardín tiene dos condicionantes. El primero es el gusto del duque. El duque había viajado muchísimo, era un hombre que conocía y estaba locamente enamorado de Granada, Marruecos. Entonces, André Lecolan tiene que presentar esa impronta, esa exuberancia en el diseño del jardín de palacio. Y el segundo condicionante es la moda del momento. Y la moda del momento era el paisajismo a la inglesa. El paisajismo a la inglesa es todo lo contrario al jardín francés. Sus características son de disposición irregular, adaptado a la topografía, en nuestro caso a la barranca, repleto de caminos tortuosos. El paisaje busca recrear realmente un paisaje a la inglesa, lo que busca es recrear la naturaleza en estado salvaje. Y siempre una constante en el jardín va a ser la sorpresa, porque cuando nos encontramos con un verde, una pared de verde que nos impide ver qué es lo que hay más allá, nuestra curiosidad se pica y que nos invita a seguir caminando. Y por supuesto una arboleada que cubriera la fachada del palacio y guardara la intimidad de la familia, porque al final y al cabo el jardín también era el lugar de recreo de los infantes. Bien, aquí les presento algunos de sus senderos y algunas especies, pero que después vamos a estudiar más detenidamente. Esto es un laurel de Indias, esto es un ombú, maravilloso. Estos son hojas de acanto. Aquí tenemos las escalinatas, el kiosco árabe, que es una recreación perfectamente ejecutada por una escuela taller de Sanlúcar de Barrameda.
Estas son otras imágenes en las que podemos comprobar cómo la naturaleza se involucra en la edificación sin ningún tipo de distorsión. Y aquí, por ejemplo, también les quería presentar el reino de los jardines de St Wurlitz, que era el mayor jardín de estilo inglés en la Europa del siglo XVIII. El paisajismo a la inglesa parece que muchas veces decimos se planta aquí y que vaya solo. Como es recreación de la naturaleza, pues no. Primero contiene un trabajo inicial de estudio topográfico muy importante y después una labor de mucho cuidado, pues como podemos observar, por ejemplo, en nuestro jardín está limpio, no hay ramas que distorsionen la imagen, tiene muchísimo trabajo. Y esta imagen que les presento aquí es una pintura, pues muchos de los diseñadores del siglo XVIII de los jardines se van a inspirar en pinturas como por ejemplo esta de Claude Lorrain, Roma, titulada Roma. Y vamos ya con la distribución del jardín y nos vamos a dar un paseíto por el jardín. En principio voy a insistir en las, como les dije, en las especies vegetales que están íntimamente relacionadas con el viaje de Magallanes y Elcano, con la primera vuelta al mundo. Pero también quiero que conozcan otras que van a ser dadas a conocer a partir de esas expediciones que tendrán lugar después de la primera vuelta al mundo y, por supuesto, las especies que son de Europa o de la cuenca mediterránea. En principio, el jardín se divide en 4 partes fundamentales. La primera es la parte noble o cabecera, acceso que recoge al palacio en su parte delantera, protegiendo su intimidad, y en la que se localiza actualmente una estatua sedente en piedra marmólea, obra de Enrique Pérez Comendador de 1896 de la infanta María Luisa Fernanda a la sombra de un centenario ombú. La segunda zona, pasando ya a lo que es el pasillo de la Casa Páez, es la zona de la alberca, que destaca por su gruta de piedra ostionera, piedra traída de las playas de Sanlúcar de Barrameda y que acompaña con especies tan singulares como por ejemplo la latania borbónica o el ciprés. La tercera parte es el jardín trasero, que se abre ya con el sendero de los naranjos amargos y allí vamos a encontrar por ejemplo a los dragos. Y finalmente la barranca, que a su vez podríamos diferenciar en 3 zonas: el cementerio de los perros, las escalinatas y la Merced. Pues vamos a empezar con nuestro paseo. Aquí tienen unas imágenes. Esta es la zona noble, la cabecera. Esta es la alberca. Aquí comenzaría el jardín trasero y esta es una imagen de la barranca. Zona noble. Y vamos a pasar directamente a las especies porque nos prima el tiempo. El limonero. Nada más entrar al jardín, lo primero que vamos a encontrar a mano izquierda es una hilera de limoneros. Esta planta, este árbol es originario de Oriente, ya era conocido anteriormente en nuestra península por Al-Ándalus, en tiempos de Al-Ándalus, y lo curioso de la historia es que, y relacionándolo con la primera vuelta al mundo, es que hoy en día sabemos todo que el limón tiene un alto contenido en vitamina C y que por desgracia la mayor parte de la tripulación de la Armada de la Especería va a morir por escorbuto, que es una enfermedad causada por la falta de vitamina C. Es muy curioso como muchas de las especies, sus propiedades no van a ser conocidas hasta el siglo XVIII, y en este caso está igual. O por ejemplo la patata, como decía el otro día Manuel Tallafigo, era una planta ornamental, pero no se utilizaba como no se comía. Pues el limón le pasaba lo mismo, y yo es una hipótesis que tengo, que pobrecitos míos, si hubiese conocido que el limón y el clavo, es que trajeron clavo y para rabiar, como tú dices. Seguimos la hiedra, cómo se adhiere con sus raíces adherentes a cualquier tipo de elemento, ya sea un muro, ya sea el suelo, cualquier tipo de elemento ornamental, artificial o natural. Y yo cuando empecé a estudiar las especies, cada una de ellas descubrí que esconden una tradición, una historia, una mitología, que es realmente lo que a mí me gusta. Y entre ellas, la que destaqué, la que encontré, me llamó la curiosidad de la hiedra, es esta que se relaciona directamente con la vida del dios Baco, que era hijo de Júpiter y su amante mortal Sémele. Baco fue ocultado por las ninfas que lo guardaban bajo un manto de hiedra con el fin de protegerlo de la ira de Juno, que era la celosa esposa del dios Júpiter. Los celos siempre son muy malos, eso no lleva a buen puerto.
Tenemos otras especies como la Cica cicinalis, originales de las Filipinas, la Cica revoluta de Japón, esta es complicada de explicar, amor de hombre, originaria de México. Y digo complicada de explicar porque a ver cómo se lo toman. Su nombre común popular es amor de hombre. Y cuenta que se llama así porque es tan fácil de romper como el amor de un hombre hacia una mujer. Yo no le he puesto el nombre, ni sé quién se lo puso, ni en qué momento de su vida, pero yo lo dejo ahí. Yo tenía que señalar, es preciosa, es una verdadera maravilla, ¿eh? Y ahora está en flor. La Kentia es nativa de Australia. Y es descubierto por los españoles. Exactamente. Es una planta muy revalorizada hoy en día, y cuando fue descubierta y se lo debemos a la reina Victoria de Inglaterra, que la cultivó de forma profusa tanto en sus palacios como en sus jardines, y ordenó que cuando ella muriera alrededor de su tumba siempre hubieran kentias. La palmera datilera ya la conocíamos aquí desde la antigüedad, y la cuestión está, mejor dicho, en la controversia de desde cuándo. Algunos autores nos comentan que fue en tiempos de Al-Ándalus, cuando Abderramán I fue quien la importó para la producción de dátiles. Pero, por ejemplo, Plinio el Viejo, ya en el siglo I, la cita en Hispania. Pero es que hoy en día se han encontrado semillas de dátil fosilizadas del 2800 a.C. en la región de Murcia. Es la verdad que era de aquí sí o sí. La palmera de cola de pescado es originaria de las Filipinas también, debe su nombre, no sé si lo podrán advertir, pero sus hojas se asemejan muchísimo a la cola de un pescado. El agapanto es originario de Sudáfrica, más concretamente de la provincia del Cabo, de ese Cabo de Buena Esperanza, donde cuenta Pigafetta que era súper curioso. A mí me llama la atención por el cambio de mentalidad, porque es extraño. Cuenta Pigafetta que cuando ellos están en el Cabo de una Buena Esperanza y están intentando pasarlo y las corrientes no les dejan, pasan 2 o 3 semanas allí, la tripulación va muriendo, que ellos son un desastre, tienen que realizar entierros a la marinera, es decir, lanzan los cuerpos al mar, y cuenta cómo los cuerpos de los cristianos caían mirando hacia el cielo y los cuerpos de los profanos, de los paganos, caían mirando hacia las profundidades. Y yo lo que me quedo es con el cambio de mentalidad del ser humano de aquel tiempo. Bueno, el agapanto también, lo que señalar, aunque aquí se aparezca violeta, realmente es azul. No sé si se verá bien desde aquí, pero es azul. Y está íntimamente relacionado con la heráldica de los Montpensier. Seguimos adelante, el ombú, y aquí me detengo un poquito más porque yo digo que es la especie vegetal más lista del universo. Es una extraordinaria escultura vegetal. Aquí, bueno, les presento esta que se encuentra en la zona noble, pero realmente la podemos encontrar en cualquiera de las partes. Hay más de una veintena de ellas, centenarias todas, y aquí da sombra a la escultura de la infanta María Luisa Fernanda, que en su mano recoge una flor que simboliza a una de sus hijas, a María de las Mercedes, esposa. Su santo es verdad, Mercedes, es cierto. Para que tú veas, vamos a celebrarlo, la pobre. María de las Mercedes, quien por desgracia, se casó con Alfonso XII, todo el mundo conocemos la canción. No hay capaz de cantarla. Para fin de fiesta la cantamos. Y por desgracia ella murió a los 6 meses de contraer matrimonio. Las características, el ombú, por supuesto, pertenece a la zona de la Patagonia. Ellos lo van a descubrir cuando van a buscar ese estrecho, ese paso que le diera lugar al Océano Pacífico, que anteriormente era conocido como Mar del Sur. Entre sus características, destacar su tronco grueso, expandido en su base, y sobre todo también su copa amplia. Pero lo más curioso es que este árbol no ofrece leña. Su tronco es blando y húmedo, y por lo tanto ignífugo. Y esto es porque si nosotros, por ejemplo, sesgamos el tronco del ombú, no vamos a encontrar esos anillos concéntricos que lo datan, sino que, y esto se debe a que la savia elaborada, que es la que produce estos anillos concéntricos y a su vez la madera, se encuentra en sus ramas. Por eso digo yo que es más listo que nadie, porque no hace falta cortarlo para datarlo,
Es, la verdad, una maravilla. A mí me encanta, es un descubrimiento para mí. También es muy curioso que emana una fragancia para nada desagradable, pero que hace huir a los insectos. Nosotros nos sentamos aquí en un bus, todos estos mosquitos que hemos sufrido, pues pongan un ombú de su vida. Es una maravilla. No cabe. Y también destacar de él que apenas sufre enfermedades, no necesita poda. Y entre sus historias encontré una que me llamó mucho la atención y cuenta la tradición que cuando Dios creó el mundo le preguntó a las especies vegetales: ¿qué deseáis tener? ¿Qué propiedades? ¿Qué cualidades? Y ellos decían, pues unas flores, otros frutos, o no sé qué, y el ombú pidió 3 cosas. La primera de ellas, una base ancha y una copa, pues la segunda, amplia, que pudiera dar calma y aliento al caminante, pero la principal que pidió es que su tronco no pudiera ser atravesado por un clavo. Y cuando llegó el momento de la crucifixión, el ombú dolorido se acerca a Dios y le dijo: yo no quería ser madera para no ser convertido en cruz. A mí me encantó, es muy bonita, no sé, hay muchísimas, hay muchísimas. Este es el ombú más antiguo que se encuentra en Península Ibérica, está en la Cartuja de Sevilla y fue traído por el explorador Hernando, que junto a Gil González descubrió la costa de Nicaragua. Este ombú, eso fue en 1522, estamos hablando de un árbol de unos 500 años aproximadamente. La alberca, el 3 de enero de 1852, André Lecolán visitó Sanlúcar para dirigir las obras del jardín, replantear el terreno para proceder a la plantación, la creación del paseo de la alberca, las cañerías, y me detengo en las cañerías. Cuando ellos adquieren estas propiedades, se van a encontrar con un grave problema, y es que no hay agua, no hay pozos de agua. La solución la van a encontrar adquiriendo lo que hoy conocemos como el Botánico, que era el antiguo jardín de aclimatización de La Paz, propiciado por Godoy en 1807, que ya contenía especies de Asia, América y África, y que es rico en pozos. El propio duque compró las cañerías de hierro, que hoy en día se encuentran, y las mandó que de forma subterránea fueran desde el Botánico hacia el jardín y palacio para poderles abastecer de agua. En 1855, como les dije anteriormente, se dan por terminadas las obras del jardín. Terminadas y no terminadas, y me explico. Este tipo de jardín, ayer, hoy y siempre, viven en evolución. Porque, por ejemplo, Andrés Lecolán trajo cocoteros de Cuba y estos se perdieron. Y con ello quiero decir que hay especies que se pierden, otras sí se aguantan bien, y siempre es un tira afloja, pero por ejemplo las centenarias se mantienen perfectamente. El otro día, por ejemplo, hablando con don Antonio Márquez, me comentaba que se plantaron alcornocales, pero que no aguantaron. Y es curioso que está aquí al lado de la sierra, pero no aguantaron. Pues Julio Humbert, que era también jardinero de palacio, en ese mismo año realizó un catálogo en el que se encontraban las 343 especies que en ese momento contenía el jardín. El ciprés, yo admiro este árbol, me encanta. Yo sé que todos dirán el ciprés relacionado con los cementerios, la muerte, equivocados por completo. Por completo. Antiguamente cuenta la tradición, es decir, primero que es europeo, ¿vale? Antiguamente cuenta la tradición que en los cementerios se sembraban almendros y cipreses. El almendro es un árbol cuya longevidad puede tener unos 30 años aproximadamente, como mucho. Es de hoja caduca, es decir, cae en invierno, florece otra vez en primavera, verano, y cuando se plantaba en un cementerio lo que se pretendía era simbolizar la fugacidad de la vida. En cambio, el ciprés es siempre con su tronco, su fuste erguido, fuerte, y su copa siempre verde porque es de hoja perenne. Cuando se plantaba en un cementerio, lo que quería simbolizar era la vida eterna, la vida, pura vida. Que lo que ocurre que con el paso del tiempo, obviamente, los almendros mueren, pero queda el ciprés. Así que al contrario, no es muerte, es vida. Los cipreses pueden llegar a los 300 años de edad. Por ejemplo, Plinio el Viejo nos comentaba ya que en la propia ciudad de Roma existían cipreses más antiguos que la propia ciudad de Roma,
y para mí, a mí me encanta el ciprés, sinceramente. Glicinia flor de pluma, y voy a aligerar. Wisteria japonesa, es una planta leñosa, únicamente destacar de ella su floración, que es a modo de racimos, y sobre todo su fragancia. Tiene una fragancia muy interesante porque parece como uva recién cortada. Yo cada vez que visito el jardín siempre pretendo termino mis visitas en el jardín en la glicinia, este soporte, porque primero es el lugar más fresco y después tienes una fragancia exquisita. Ficus elástica o árbol de goma, también es endémico. La latania borbónica, únicamente indicarla que por su epíteto borbónica va a ser rebautizada como latania borbónica, porque Luis de Borbón hizo plantar de forma profusa esta planta, este árbol, en todos los jardines de la familia Borbón. Otras especies que vamos a encontrar alrededor de la alberca es el mirto, el romero rastrero, etcétera. Voy a seguir porque hay muchas. Strelitzia reginae o ave del paraíso. Debe su sobrenombre o como nombre común o popular a estos pétalos que se asemejan perfectamente a las plumas de un pájaro, y es originaria, de Sudáfrica, y el nombre científico de Strelitzia reginae se debe a Carlota, la reina Carlota Strelitz, esposa del rey Jorge III de Inglaterra, aficionada a la botánica, quien ayudó a establecer el Real Jardín Botánico de Kew. Hoy en día el Real Jardín Botánico de Kew es uno de los grandes centros, no solamente europeos, sino mundial, de estudio de la botánica. El algarrobo, europeo, por supuesto, y lo quería mencionar porque cuánta hambre ha quitado la harina de algarrobo en este país. Hoy en día se ha utilizado como espesante o sucedáneo del chocolate o del café, aunque sin sustancias excitantes. Y pasamos al jardín trasero. El jardín trasero se abre con el sendero de los naranjos amargos. Es nativo de Asia, de China más concretamente. Es un híbrido entre el pomelo y el mandarino. Entre sus propiedades destacar las tranquilizantes, y con ella comenzamos nuestro paseo por el jardín trasero. El boj va a ser muy utilizado a partir del Renacimiento para delimitar los senderos, pero por ejemplo aquí en el jardín tenemos también, ya es una planta leñosa, como ha nacido, es un árbol, es una verdadera maravilla como se retuerce. No sé si se verá bien desde el fondo, pero es precioso. El árbol del amor, aquí tenemos el túnel del amor, aunque existen especímenes más antiguos a lo largo de todo el jardín. Debe su nombre a su forma acorazonada y ya era conocido en Península Ibérica anterior a la primera vuelta al mundo. La choricia espiciosa, palo borracho, y aquí sí ya me detengo un poquito más. El 13 de diciembre Magallanes y su flota fondean la bahía de Guanabara, a la que los españoles llamarán Santa Lucía, hoy en día Río de Janeiro. Y permanecieron allí 13 días visitando el lugar, un paisaje idílico con una bahía rodeada de montañas, una selva tropical húmeda, con una gran variedad de animales exóticos, sorprendente para los europeos, y poblada de árboles de la gran talla de la choricia espiciosa. La choricia espiciosa o palo borracho recibe el nombre de palo borracho porque en su interior realmente se encuentra pura agua, no alcohol, no confundamos. Sí, es que la gente me lo pregunta mucho. También recibe el nombre de árbol botella debido a su fisionomía, esta curvatura que tiene aquí, y lo más característico de él es su corteza erizada con espinas cónicas, y cuenta la tradición en Cuba que si damos 3 vueltas en dirección a las agujas del reloj de un palo borracho y pedimos un deseo, este se cumplirá a cambio de no volver nunca a pisar la sombra de un palo borracho. Yo no lo haría, porque eso pincha, sinceramente. ¿Qué más decir? Aquí lo tenemos en flor, estas fotografías de hace un par de semanas, está precioso. Yo cuando en las labores de quinto centenario, ¿te acuerdas que hacía guías? Y yo me dedicaba al jardín, la cabra siempre tira para el monte, ¿qué vamos a hacer? Y yo aprendí mucho de la gente y ellos, porque ellos me enseñaban mucho y me picaban mucho más la curiosidad. Y había algunas personas porque este árbol cuando llega el otoño, el invierno, pues sus
hoja cae, su flor también, pero queda este majestuoso tronco tan especial y tan extraño. Y la gente veía como los visitantes, como en sus ramas se acogía una especie de nido de algodón, y muchos me decían que qué pasaba, que se había enganchado ahí algo y que no se había limpiado el árbol o qué pasaba. Y yo les explicaba que es que la naturaleza es muy sabia, y el palo borracho, cuando él mismo crea una serie de hilos que forman ese nido, y en su interior se contienen esas semillas que no van a salir hasta que la climatología y ellas mismas fraguen. La flor de lis, únicamente señalar que es originaria de México, y por supuesto teníamos que nombrarla porque su imagen es la impronta de la casa de Borbón. Seguimos adelante. La urracaria. Únicamente indicar que todos sabemos, como por ejemplo podemos ver, que la costa de Sanlúcar de Barrameda y de muchas poblaciones costeros se encuentra plagada de urracaria, y ello se debe a porque era un punto de guía para los marineros. En el jardín tenemos una especie relativamente joven, pero que ya alcanza los 15 metros y casi 20, creo yo. Este verano Antonio ha pegado un buen estirón. Perdón. Y seguimos. El laurel de Indias. Más de una veintena de ellas, todas centenarias, de este árbol vamos a encontrar en nuestro jardín. Va a ser descubierto por la Armada La Especería en la isla de las Molucas, el tan ansiado objeto, el tan ansiado fin, y podemos disfrutarlo en nuestro jardín, por supuesto, es una verdadera maravilla. El drago, como no podemos olvidar el drago. El drago lo van a conocer en Tenerife, como bien les dije. Hoy en día el jardín contiene 9 especímenes de drago, es la familia más importante del continente europeo. Y digo continente europeo porque el drago es originario de Tenerife, y obviamente en Tenerife se encuentra de forma más profusa. Perdón, aquí tenemos otras imágenes del drago. De las leyendas más populares del drago, que yo creo que todos las conocen, es que se cuenta la tradición que en Tenerife había un dragón que atemorizaba a toda la población de la isla, y que llegó un caballero, lo mató, su sangre se derramó por las laderas, y de allí nacieron los dragos, que de ahí viene su nombre. También es muy curioso que su savia, que contiene muchísimas propiedades, cuando entra en contacto con el oxígeno se convierte en roja, como la sangre de un dragón. Es visosidad. A mí me encanta esta imagen porque el drago, me gusta muchísimo cómo termina este remate, como si fueran espadas afiladas, y esta imagen, esta fotografía la he titulado "Donde encontramos el camaleón". Se encuentra aquí. Esto es una una obra también de una escuela taller de Sanlúcar de Barrameda en Forja. El drago más antiguo del mundo, hablo del mundo, se encuentra en Tenerife, en el municipio de Icod de Vinos, y tiene más de 3000 años. Increíble, vamos, a ver si llegamos a ver nosotros los dragos del jardín. Las hojas de acanto, y vamos a ir terminando. Como no nos da tiempo, la historieta de Calímaco, y yo, como soy profesora, docente de vocación, les voy a mandar tarea para casa y me van a buscar Calímaco. Ustedes van a realizar una tarea de investigación. Es muy curiosa su historia, pero voy a destacar la imagen de la hoja de acanto, no solamente por esta magnífica espiga, sino por su verde intenso y brillante, porque a mí me encanta visitar el jardín en diferentes épocas del año, porque este verde tan intenso, de repente llega la época del otoño, ya, bueno, acercándose ya al verano, y se convierte en puro pardo. Y es muy curioso porque la hoja de acanto, se utiliza mucho como tapiz, está en todo el jardín, y es curioso ver cómo cambia el jardín de color de un mes para otro. Es una maravilla. Otras especies como el iris, planta espejo, la brujilla, pasiflora, jazmín azul, y vamos a empezar ya con la barranca y terminar con todo ello. Voy a terminar ya porque ya nos apremia el tiempo. No sé si saben que existe este bajo relieve en la calle Escuelas, representada, en la que se representa, mejor dicha, la agónica llegada de la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, que volvieron
a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. Y todos los años, ese mismo día, se realiza una corona de laurel, como así se hacía en la antigua Roma, extraída de nuestro laurel. Aquí les presento unos especímenes jóvenes, realmente existen otros ya de más de 40 años. Y esta corona de laurel se coloca en el bajorrelieve en honor a los navegantes. Hay muchísimas otras especies, pero no nos da tiempo. Y les voy a dejar, bueno, el pino canario hecho una verdadera maravilla, aguanta todo el calor que le puedas poner porque es de tierra volcánica, es de las Canarias y es maravillosa. El plúmbago está ahora mismo en flor, pues, por favor visítenlo. Y voy a terminar con este mensaje subliminal por el cual les invito a todos a que visiten el Jardín de Palacio. Porque no solamente para que vean las especies que están realmente relacionadas con la primera vuelta al mundo, sino también otras que van a surgir a partir de esta primera vuelta al mundo, así como las europeas y mediterráneas, sino porque es que parece mentira que exista una verdad tan real en el casco histórico de Sanlúcar de Barrameda. Es un mar de verde frescor, del cual podemos disfrutar, como bien digo aquí, de lunes a viernes, días hábiles, desde las 8:30 hasta las 1:30 de la tarde. Y es, como bien me ha enseñado mi maestro, don Antonio Márquez, es el jardín de los 5 sentidos, porque en él nos podemos alegrar la vista con ese mar, ese verde, que es salpicado por las flores, por las frutas, los colores de la fruta. Nos alegramos el olfato, pues esa fragancia que desprende todas las plantas. Nos alegramos el oído con el cantar de los pájaros, con el chispeteo del agua en la alberca, así como el baile de las hojas cuando les da el viento. El gusto, pues existen plantas con frutos que podemos alimentarnos, como el mandarino o el limón al que hicimos mención anteriormente. Y por supuesto el tacto. No toquen la choricia espiciosa, pero por ejemplo hay plantas, hay hojas que son muy suaves, aterciopeladas, y otras que son realmente ásperas. Y simplemente voy a terminar primero agradeciéndoles a todos su atención, su presencia, porque ustedes también, estando aquí, están aportando ese granito de arena para que tomemos conciencia de nuestro patrimonio histórico. Y por supuesto también agradecer aquí a don Manuel Parodi, doctor en historia. Pues gracias a él llegaron a mis manos los primeros manuales de jardín y del palacio, y yo lo reivindico no solamente como persona porque es un buen amigo, sino también como profesional. Corto ya, vale, me da lo mismo, paso. Sino también como profesional, porque yo creo que está haciendo una labor realmente importante en la historia de Sanlúcar de Barrameda. Y dejo para el final, pero con ello no significa que no sea lo más importante, sino por contra, yo siempre digo que el postre se deja para el final, aquí a don Antonio Márquez. Me da lo mismo como te pongas. Levántate, por favor, para que te vean todos. Este hombre lleva 26 años trabajando, como dije, en el jardín. Sin él yo he aprendido de él todo lo que sé y más. Sin él no hubiera podido ser posible esta conferencia. Yo acudí a él primero como fuente histórica, porque no hay mejor fuente histórica que la directa. Pero aparte de encontrar un magnífico profesional, encontré un gran amigo. Y te lo agradezco muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y espero que les haya gustado.